Proclama histórica, democrática, social y de pluralidad política de Fenacomunal Internacional Derechos Humanos. Institución sin fines de lucro, cuarto y quinto poder popular, 50.000 consejos comunales y comunas legalmente constituidas en Venezuela, basada en la Gaceta Oficial número 6011, extraordinario del 21 de diciembre del 2010. Y FEDEVEN, la Federación Venezolana Hispánica de Asilados Políticos en Estados Unidos, organización en pro y defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Hoy, 24 de mayo de 2017, a los 54 días de actividades, marchas y protestas pacíficas del pueblo venezolano, en nombre de los mártires que han dado su vida por la libertad en Venezuela, yo, Ivonne María Guevara Camarero, defensora de los derechos humanos, sin ninguna aceptación de cargo político en toda mi vida, en este momento histórico que enluta nuestra historia y en solicitud y representación de varias organizaciones nacionales e internacionales. Entre otras, presidenta de la Fundación Sin Fines de Lucro Amigos Dr. José Gregorio Hernández Subatita Blanca y Asociación en pro de la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, médico de los pobres. Credenciales del Colegio de Abogados de Caracas, condecoración bendición gremial, Consejo Nacional de Universidades y enlace con la Conferencia Episcopal Arzobispado de Caracas en Venezuela y el Vaticano en Roma. Especialista en Derecho Canónico, escritora y compositora del libro e himno oficial al Dr. José Gregorio Hernández, con más de 200 niños músicos en escena y en representación de más de 10 millones de feligreses a nivel mundial. Fundadora de la Universidad Tecnológica Dr. José Gregorio Hernández, Subatica Blanca. 2. Presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos, Consejos de Trabajadores y Sociedad de Padres y Representantes de Funda Musical Simón Bolívar, en representación de más de 10.000 músicos, padres de estudiantes, personal obrero y administrativo, músico profesora de la Cátedra de Textura y Lenguaje Musical, siempre a la orden profesionalmente del maestro Abreu, fundador de Funda Musical Simón Bolívar y compositora del himno del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 3. Presidenta de la organización de base no gubernamental, sin fines de lucro, la más grande mundialmente reconocida, apartidista, pluralidad política, sin discriminación de ningún tipo de raza, religión o política y global con los diferentes sectores de la sociedad. Fenacomunal, Confenacomunal, Fenacomunas y Fenacomunal Internacional, defensa de los derechos humanos, cuarto y quinto poder popular, en representación de más de 50.000 consejos comunales y comunas legalmente constituidos y basada en la Gaceta Oficial 6011, extraordinario del 21 de diciembre del 2010, escritora del libro Chávez sin verruga, la maldición de una exhumación contra la fe y esperanza de un pueblo. 4. Presidenta de la Asamblea General Nacional de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, en la casa natal del libertador Simón Bolívar, organización apolítica, fundada por el prócer Rafael Urdaneta, escritora del libro Bolívar, su fe en Dios y religión. 5. Presidenta de la Federación Venezolana Hispánica de Asilados Políticos en Estados Unidos, FEDEVEN, organización en pro y defensa de los derechos humanos a nivel internacional. A nivel personal, consultor internacional, educativo, cultural, jurídico, económico, negocios y financiero, amenazada de muerte en varias oportunidades por solicitar el respeto y defensa de los derechos humanos y por las constantes injusticias en Venezuela, entre otras denuncias interpuestas por mi persona y Fenacomunal ante la Fiscalía Superior de la República Bolivariana de Venezuela, signada F-17-006-2011, Fiscalía a nivel nacional con competencia plena. Fui ex embajadora de Venezuela en Canadá, esposa del expresidente en la Cuarta República, del Instituto Nacional de Hipódromos y ex embajador de Venezuela en Canadá, Gilberto Ignacio Carrasquero Hernández, hoy en día fallecido. Siendo las 3:02 de la tarde del día de hoy, 24 de mayo de 2017, este manifiesto histórico del pueblo,
el cual, entre otros, impulsa fortalecer la constitucionalidad en la República Bolivariana de Venezuela y en representación de más de 10 millones de venezolanos, debidamente comprobable, declaro los siguientes considerandos, petitorio y acciones. Primer considerando, la más alta mundialmente histórica reconocida devaluación, inflación y alto costo de la vida jamás visto que ha sufrido Venezuela. Segundo considerando, el actual rompimiento del hilo constitucional declarado en cadena de medios de comunicación nacional e internacional por la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Tercer considerando, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos a la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto considerando, la aplicación de la cláusula democrática del Mercado Común del Sur, Mercosur, a la República Bolivariana de Venezuela. Quinto considerando, los supuestos delitos de lesa humanidad hacia el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando la imposibilidad de diálogo entre parte del pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Séptimo considerando, el secuestro de bienes, desalojo, amenazas y daños a la sede principal oficina de Fenacomunal ubicadas en el Hotel Alba Caracas. Octavo considerando, la imposibilidad de Fenacomunal de continuar o realizar solicitudes sin fines de lucro al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela basadas en diagnósticos participativos y protagónicos en nombre y para la satisfacción de las necesidades y derechos fundamentales constitucionales del pueblo. Noveno considerando, las mundialmente supuestas implicaciones delictivas de corrupción, narcotráfico y delitos de lesa humanidad por parte de miembros del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, hechos notorios y públicos transmitidos por cadenas de medios de comunicación internacionales. Décimo considerando, las injustas muertes de venezolanos, especialmente en hospitales, por escasez de insumos, medicinas, materiales y equipos médicos. Décimo primer considerando, las injustas muertes de venezolanos en manos del AMPA común por falta de seguridad de los entes competentes. Décimo segundo considerando, las injustas muertes de venezolanos por expresar su voz en protestas pacíficas ante las necesidades y carencias de comida, medicinas y seguridad. Décimo tercer considerando, el actual cronograma parcial de elecciones declarada por la representante del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Fenacomunal Internacional Derechos Humanos solicita, en defensa de los derechos humanos, en respaldo de que se restablezca la constitucionalidad en la República Bolivariana de Venezuela y en representación de más de 10 millones de venezolanos, el siguiente petitorio con carácter de emergencia. Primero, un referendo consultivo basado en el derecho al sufragio y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. La apertura de un canal humanitario que minimice la escasez, especialmente de medicinas y comida. 3. Un exhorto a los países, organizaciones y corporaciones solidarias con la situación de Venezuela para la conformación de la ya propuesta registrada Corte Interamericana Democrática, CIDEMO, que permita, entre otros, la sustentabilidad de la democracia a nivel mundial, sanciones y correcciones oportunas y canales humanitarios ante estados de necesidades, como en el caso de la devastadora situación anárquica en Venezuela, completamente contraria a los principios de nuestra Carta Magna. Cuarto, la posible activación, en caso de ser necesario, del artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, la liberación de los presos políticos. Sexto, entre otros, el respeto jurisdiccional a las leyes que rigen los estamentos de los entes y poderes públicos, a la celeridad procesal y al debido proceso. Este documento manifiesto histórico de Fenacomunal Internacional se hace llegar con carácter de emergencia por vías alternativas, medios de comunicación y redes sociales al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, entes del sector público y privado y especialmente a la constitucional electa Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, este documento manifiesto histórico de Fenacomunal Internacional y FEDEVEN, Federación Venezolana Hispánica de Exilados Políticos en Estados Unidos,
organización pro y defensa de los derechos humanos a nivel internacional, se hace llegar con carácter de emergencia por vías alternativas, medios de comunicación y redes sociales a los siguientes entes internacionales con solicitud de derecho a palabra. Primero, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Segundo, a la Cámara del Senado de los Estados Unidos. Tercero, a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Cuarto, a la Organización de los Estados Americanos, OEA, Secretario General Luis Almagro. Quinto, a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Sexto, al Mercado Común del Sur, Mercosur. Séptimo, a la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC. Octavo, a los presidentes, embajadas y consulados de los países solidarios con la situación de caos que vive Venezuela en este momento histórico. 9. Al presidente de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, Rafael Veloz. A la Mesa de la Unidad. 11. A otras organizaciones y corporaciones internacionales solidarias con la situación de caos que vive Venezuela en este momento histórico. 12. Al Vaticano en Roma, Papa Francisco. 13. Y a todo aquel ente, persona natural o jurídica, organización, movimiento social, fundaciones, entes académicos y universitarios, estudiantes, sectores sociales, ganaderos, pescadores, trabajadores, profesores, médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos, músicos, culturalistas, entes colegiados, amas de casa, profesionales, empresarios, militares, sectores políticos, etc., en sentido general, a todo aquel que se solidarice con los principios democráticos nacionales e internacionales. Mensaje al pueblo venezolano. El pueblo de Venezuela no descansará hasta haber restablecido todos los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. La muerte de nuestros ancianos, niños, jóvenes, hombres y mujeres no quedarán impunes ni ante la justicia de los hombres en la tierra ni ante Dios Todopoderoso. Como especialista, entre otros, en justicia militar, mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas: apegarse a nuestros principios constitucionales, especialmente el artículo 328 en una de sus partes. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el pueblo para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa con el desarrollo nacional de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Por lo que el no sujetarse a los lineamientos constitucionales se presume el subsumirse, entre otros, al crimen genocidio, aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, que es lo que se presume evidenciar a través de hechos notorios y públicos a nivel nacional e internacional. A todo aquel interesado podría adquirir gratuitamente y de manera digital parte de la primera edición de mi libro Chávez sin verruga, la maldición de una exhumación contra la fe y esperanza de un pueblo. Escríbalo usted mismo, una nueva propuesta dentro del marco literario, concepto psicopedagógico integral educativo y cultural, y a la vez expresar su inquietud, aporte y unión a este gran movimiento mundial acerca de la situación actual de Venezuela. Por último, pero no menos importante, mi sentido pésame a los familiares, compañeros y amigos del alumno de música, violinista fallecido de Funda Musical Bolívar, la institución a la cual pertenezco. Mi sentido pésame a todas las madres, hijos fallecidos de nuestra patria Venezuela y en general al pueblo de Venezuela por el enlutamiento nacional. Un aliento de fe, unión y esperanza. Pueden comunicarse a través de las páginas web Pena Comunal Internacional derechoshumanos.blogspot.com. Guevara Camarero, la abogada del pueblo.